Hola amada iglesia, Dios te bendiga. Ya estamos aquí. Hoy un poquito más temprano de lo habitual, ¿verdad? Pero por ahí hay unos que nos dicen, no, es que me quedo dormido, si puede ser un poquito más temprano. Entonces, bueno, hoy se pudo y cuando se puede ya saben que por supuesto que tomamos en cuenta sus peticiones. Amén. Lo importante aquí es que todos nos sintamos de alguna manera parte de, pero sobre todo que tengamos ese tiempo, ¿verdad? De hacer el devocional. No importa si es ahorita que está transmitiendo en vivo o más tarde u otro día, etc. Así que bueno, vamos a esperar un ratito. Ya se mandó la solicitud, la invitación más bien, el link compartido en nuestro chat de la iglesia. Y bueno, pues vamos a esperar unos segunditos, unos minutitos en lo que terminamos, ¿verdad? En lo que se van reuniendo todos los demás. Y bueno, pues mira, mientras te platico, ¿verdad? Que pues acabamos, gracias a Dios, terminamos, ¿verdad? Esta carta a Filemón, la más breve, ¿verdad? La más breve de todas. Una carta muy personal, una carta donde Pablo de alguna manera va y confronta un poquito de una manera, yo siento que sí amable, pero al final fue una exhortación para la vida de Filemón. Él tenía este esclavo, ¿verdad? Onésimo, y la carta no menciona por qué Onésimo había de alguna manera huido, y eso obviamente era un problema legal, ¿verdad? Para esa época se permitía la esclavitud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Dios nos estuvo hablando, ¿verdad? A través de esta carta muy breve, de un solo capítulo. Pero bueno, hoy tenemos la bendición de comenzar una carta nueva. Esta carta es Hebreos, ¿verdad? Una carta a los Hebreos, que realmente no se sabe con exactitud quién fue quien la escribió, pero muy personalmente creo que no fue Pablo. Pudo haber sido alguna otra persona como Apolos. Otros se las atribuyen a otras personas. Pero bueno, ¿saben por qué me encanta que no sepamos quién la escribió? Porque uno de los temas principales de Hebreos es precisamente que Dios ha hablado. Amén. Así que, bueno, pues ya se están conectando. Viri, Caldiño, Dios te bendiga. Mi Mari de Jesús, ya estás ahí, muy bien, Dios te bendiga. Martita, qué bueno verte por acá. Sandy, la maestra Sandy ya está lista, ya está preparada. Bueno, pues como les comentaba, ¿verdad? Es esta carta que va dirigida hacia los hebreos. Realmente no se sabe quién la escribió. Algunos se la atribuyen a Pablo, otros se la atribuyen a Apolos. Yo me inclino más hacia ese punto, ¿verdad? Pero realmente no se sabe. Y te platicaba hace un momento que me gusta mucho que no se sepa, porque esta carta habla, ¿verdad? O nos revela que Dios ha estado hablando, no solamente hoy, sino desde los tiempos, ¿verdad?, de nuestros ancestros, desde los tiempos más remotos, desde el pasado. Él ha estado hablando a la humanidad, insistiendo a la humanidad. Amén. Dios te bendiga, amorcito, ya estás por allí, ya está mi esposa, ya está Lalito, Dios te bendiga. Qué bendición tenemos tú y yo de poder escuchar la voz de Dios. Esto es algo que a veces pasamos como muy desapercibido. Tomamos nuestra Biblia, ¿verdad? Tomamos nuestra Biblia
y a veces no tomamos en cuenta esta gran verdad, y que es que cada vez que tú lees, cada vez que tú escuchas, está Dios hablando. Y eso es lo que esta carta nos va a enseñar, entre muchas otras cosas. Como hoy es la introducción a esta nueva carta, ¿verdad? Que vamos a tener la bendición, si Dios permite, de tener un devocional y más adelante poder estudiarla. Bueno, pues le quise llamar como título, ¿verdad?, a esta introducción, la supremacía de Jesucristo. Pero bueno, vamos a hacer una oración antes de seguir avanzando. Padre bueno, gracias. Qué bueno eres con cada uno de tus hijos. También qué bueno eres con cada uno de los seres humanos en general, porque nos has prestado la vida, porque has prolongado tu misericordia, Señor. Qué bueno ha sido. Y no solamente eso, Señor, sino que ahora te place decirnos y revelarnos a nuestro corazón, a nuestra mente, que tú sigues hablando hasta el día de hoy. Señor, no queremos pasar desapercibidos, no queremos tomar tus palabras en vano. Queremos que tus palabras nos marquen, nos edifiquen, nos exhorten, nos enseñen, nos instruyan, nos redargullan, de tal manera, Señor, que podamos llegar a ser cada día más como tú. Yo sé, Señor, que tú seguirás haciendo la obra. Permite que este tiempo de devocional sea edificante para cada uno de los que estamos reunidos y para todo aquel que va a tener la oportunidad de ver este video. Señor, que tu palabra nos marque. No queremos salir igual. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues vamos a ir comenzando. Dios te bendiga, Den, ya estás por allí. Salúdame a Ben. Y bueno, vamos a comenzar. Introducción a la carta de Hebreos. Como título yo le puse la supremacía de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta carta lo que hace y lo que va a hacer durante la mayoría de sus capítulos, que son 13 capítulos de Hebreos, ¿verdad?, va a poner a Jesucristo en el lugar que le corresponde realmente. Amén. Tal vez muchos de nosotros lo hemos puesto en un lugar, tal vez otros lo han puesto en otro lugar, pero probablemente esté sucediendo en nuestras vidas que no esté tomando el lugar de la supremacía, ¿verdad?, o de preeminencia en nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando. Esta carta nos enseña lo siguiente. Mira, el objetivo principal de Hebreos es proclamar la universal supremacía de Cristo. Y mira, ¿por qué? Porque Cristo es la palabra de Dios. Yo no sé si tú lo habías visto de esta manera. No sé si cuando te acercas a tu Biblia, ¿verdad? Tienes tu Biblia, ¿verdad?, aquí. Y yo no sé si tú te has dicho o has tenido este pensamiento: hoy me voy a acercar a Jesús. Porque a veces hemos cantado, ¿verdad? O cantamos: Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero conocerte. Señor, quiero tener una comunión más íntima contigo, cada vez más apegado a ti. Señor, Señor Jesús, por favor, ven y abrázame. ¿Sabes lo que yo me imagino diciéndote al Señor Jesús? Es teniendo la Biblia y diciéndote. Y Hebreos nos va a comenzar a confrontar con esta gran verdad. Porque mira, la palabra de Dios, lo que salió de la boca de Dios desde el principio, ¿verdad? ¿Te acuerdas que Génesis cómo empieza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y nos va enseñando este libro de Génesis, que Dios iba hablando.
y las cosas comenzaban a crearse. Amén. Bueno, pues Juan 1:1 nos dice esto. En el principio, o sea, en aquel principio del cual estaba hablando Génesis, dice, era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era el mismo Dios. Y ahorita no vamos a estar ahondando en la carta de Hebreos, porque esta es solo una introducción. Pero en verdad, amada iglesia, yo hoy anhelo que la idea de que sepamos de que Jesús es la Biblia, es la palabra, nos revolucione. Y entonces, cada vez que nosotros digamos, Señor Jesús, quiero más de ti, ve a la palabra. Amén. Cada vez que necesites más estar cerca de Él, ¿qué tienes que hacer? Ve a la palabra, porque la palabra es Él. Mira lo que dice este mismo evangelio de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Pero en el verso 14 dice, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces la carta de Hebreos comienza diciendo, en la antigüedad, ¿verdad? En la antigüedad, el Padre, ¿verdad? O Dios mismo quería estar hablando, quería estar diciendo su voluntad, lo que Él quería del hombre, quería revelar sus planes, pero lo hizo a través de profetas, lo hizo a través de la ley, lo hizo a través del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo hizo a través de normas, de leyes, de rituales, etcétera, de una religión judía. Dios empezó y comenzó a hablar al ser humano de esta manera, pero me encanta porque Hebreos dice, pero ahora, en estos días, ahora habla a través del Hijo. Y como te decía, no quiero adelantarme, no quiero tocar el primer capítulo, ni el segundo, ni el tercero, solamente quiero darte una idea general, pero esto me impresiona, porque en el original, fíjate lo que dice, ahora hablo en Hijo, ¿verdad? Y lo que nos da a entender es que, te voy a poner un ejemplo, nosotros hablamos el español, ¿verdad? ¿Y en qué idioma entendemos mejor? ¿En inglés? No, ¿verdad? ¿En francés? Por supuesto que no. ¿En chino mandarín? Tampoco. Nuestro lenguaje y la forma en la que nosotros nos podemos comunicar, escuchar, entender todo lo que pasa a nuestro alrededor, por supuesto que es en español. Y entonces Dios está diciendo, en la antigüedad les quise hablar a través de esto, de profetas, a través de rituales, a través de la religión que implanté, a través de las ceremonias, de las fiestas, porque recuerda que todo es sombra y figura de lo que había de venir. Pero entonces ahora dice, pero ahora les voy a hablar en Hijo. Y ¿sabes? Es el mejor lenguaje, es el único lenguaje que se puede entender y asimilar para cualquier ser humano que viene en arrepentimiento y fe. Así que imagínate la bendición que ahora tenemos. Cuando veas tu Biblia, ya no la veas como el simple libro, sí es la palabra de Dios. No solamente es eso, es que es Jesús. Es Jesús. Ese verbo, esa palabra se hizo carne. Es la revelación de la gloria de Dios. Si tú dices, anhelo ver tu gloria, ve a la Biblia, porque ahí vas a encontrar a Jesús. Amén. Prosigo. Jesús es la palabra viva de Dios. Amén. Y esta carta también nos va a enseñar varias cosas, pero una que yo te de alguna manera te pongo a la expectativa de una vez, es que esta carta es principalmente exhortatoria. O sea, si lo quieres ver a un poquito al lenguaje coloquial, nos va a estar llamando la atención, nos va a estar regañando, nos va a estar confrontando. La palabra de Dios, ¿sabes qué? Confronta. ¿Qué confronta? El pecado. Confronta nuestras actitudes, nuestros malos pensamientos.
confronta nuestra carne, la palabra de Dios nos va a poner un alto en varias situaciones en las que hemos querido darle rienda suelta, ¿verdad? A nuestros deseos. La palabra de Dios te dice, hey, no es así. Entonces, esta carta es principalmente una carta donde se nos va a estar exhortando. Así que no te vayas a sentir aludido todo el tiempo. Créeme, todos nos vamos a sentir así. ¿Por qué? Porque esta carta en específico, lo que trata el escritor, ¿verdad? Y obviamente sabemos que fue Dios, ¿verdad? Pero usó a un hombre que no sabemos quién es, pero que tenía toda la intención de comenzar a redarguirnos. Ya les había dicho que es redarguir, ¿verdad? Es hacer una herida, pero no una herida para lastimarte, sino una herida para sanarte. Y ponía el ejemplo de que de una operación, ¿verdad? Vamos a suponer que tienes un cáncer o que tengo un cáncer en el estómago y la única forma de extirparlo es abriendo, ¿verdad? Haciendo una cirugía, haciendo, ¿verdad? Redarguyéndome, ¿verdad? Cortándome. ¿Me va a doler? Sí, ¿verdad? Si no me ponen anestesia, imagínense. Pero cuando se me pase el efecto va a doler, pero dolió para quitarme algo malo que había dentro de mí. Bueno, pues precisamente esta carta es ese bisturí, es esa espada que va a sacar todo el cáncer que hay dentro de nosotros. Amén. Y Hebreos 13:22 dice, os ruego, fíjense, el mismo escritor dice, les ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. O sea, el mismo escritor dice, hermanos, yo te ruego que aguantes, que soportes la exhortación. Y esto va para cada uno de nosotros. Cuando vengamos, ¿verdad? Tanto los pastores o el liderazgo, y te llamemos la atención o te exhortemos o te digamos, hey, ese camino que vas, no vas bien. O te paremos en seco. Le decía a un joven en el domingo, ¿verdad? Que se portara bien, porque si no, igual un día lo agarraba y lo cargaba y lo aventaba, ¿verdad? Estaba bromeando con él. Pero a lo que voy es que la palabra nos va a confrontar, nos va a dar un gancho al hígado, y de esos ganchos que ya no te puedes ni levantar. Amén. Así que el mismo escritor de Hebreos en el capítulo 13, verso 22 nos dice, hermanos, soporten la palabra de exhortación. Así que hoy te digo, amada iglesia, a partir de mañana, que comiences a escuchar estos devocionales, ¿verdad? Soporta, aguanta la exhortación. ¿Va a venir fuerte? Sí, va a venir fuerte, pero es la palabra de Dios. Amén. Así que confía en esa palabra, porque es una palabra que da vida. Por eso Pedro decía, tus palabras, solamente tus palabras son vida eterna, me dan vida eterna. Amén. Y a lo largo de toda la carta vamos a ver entretejidos, ¿verdad? Enseñanzas, consejos prácticos, pero todo esto obviamente con el fin de dar a conocer a Cristo. Y ¿sabes qué otra cosa? Afianzar nuestra fe. La verdad es que nosotros como cristianos tenemos un problema. Y apenas se lo comentaba a mi esposa. Nosotros le creemos más a la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando leemos sus promesas, ¿verdad? Pero cuando estamos en el proceso, ya no creemos que Él va a cumplir. Fíjense cómo estamos tan alrevesados, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Esta carta nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a dar consejos prácticos para que nuestra fe sea afianzada, para que precisamente cuando venga el tiempo malo, tú no estés diciendo, ¿y dónde está Dios? Porque si yo leo las promesas que Él nos ha dejado, dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por el agua, no te vas a ahogar. Cuando andes en valle de sombra o de muerte, yo estaré contigo. ¿Ya te diste cuenta que lo que Él ha prometido es estar con nosotros en el proceso, en los problemas, en la tentación, en la enfermedad, en la adicción? ¿Ya te diste cuenta?
Pero ¿qué pasa con el cristiano? ¿Qué nos pasa? Que cuando viene la prueba, la aflicción, cuando estamos pasando la tentación, etcétera, ahí pensamos que Dios no está. Y sabes, esta carta nos va a dar la fuerza y el poder, ¿verdad? Esa gracia para poder hacer la voluntad de Dios, para que nuestra fe sea afianzada. Y sabes, esta fe va a ser tan fuerte, tan inquebrantable, que aún en medio de cada problema y cada proceso que vayamos atravesando alrededor de nuestra vida, o a lo largo más bien de nuestra vida también, ¿qué crees? Vamos a ser más que vencedores. Amén. No solamente vencedores, porque esto es algo que los cristianos, que los hijos de Dios tenemos una promesa. Jesús venció, ¿verdad?, en la cruz, y también aquí se va a hablar de todo esto. Pero si Él ya venció, entonces nosotros somos más que vencedores por medio de aquel, ¿verdad? Decía Pablo, que nos amó. Así que una vez más te digo y te ruego, hermano, hermana, amada familia, soporta la palabra de exhortación que va a venir a tu vida. Amén, que va a venir a mi vida. Vamos a aguantar, vamos a soportar. Pero, ¿sabes? Hay un tema aún todavía más elevado. Y este tema me vuela la cabeza, y debe de volarte la cabeza a ti también, porque, amada iglesia, lo que te decía al principio, Dios ha hablado. Y este es el gran mensaje de Hebreos. Te vas a dar cuenta en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el 3, hasta el 13, te vas a dar cuenta que Dios está hablando. Amén. Dice Hebreos 1, ¿verdad? 1 al 2. Solo te quiero leer un poquito de toda la carta. Dice: Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces, y de muchas maneras. Dios de alguna manera dice: ya te hablé así, ya te hablé así, ya te hablé de esta manera, ya les hablé muchas veces, el pueblo no entiende, ya les hablé a través de profetas y no entienden, ya les hablé a través de los mismos jueces, puse orden, intenté atraerlos a mí y les hablé, y de todas formas parece que no funcionó. Pero entonces dice: pero en los postreros días, ¿verdad?, nos ha hablado por el Hijo, o en Hijo, porque el lenguaje del Hijo es el lenguaje que hace más clic, ¿verdad?, con el ser humano. Ese es el lenguaje que podemos entender. Y entonces Dios dice: bueno, si no entienden de ninguna manera, entonces voy a hablarles a través de mi Hijo. Y por eso lo envió, ¿verdad? El verbo que estaba en la boca de Dios, ese verbo, Juan 1:14 dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando dice habitó entre nosotros, ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir que hizo un tabernáculo para quedarse con nosotros. Amén. Y bueno, para cerrar con este devocional, te pregunto, ¿tú le has pedido a Dios muchas veces: Dios, háblame, háblame? Y a veces hemos pensado que Dios ha guardado silencio, pero, ¿sabes? Hay una gran verdad en esta carta. Dios ya habló, Dios ya ha hablado. Y si Dios ya habló, entonces prestemos atención. Si Dios ya habló, presta atención. ¿Cómo vamos a responder a su voz? ¿Cómo vamos a reaccionar a la voz de Dios? ¿Con obediencia o con indiferencia? Porque cuando queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Estamos: Señor, mira, responde, háblame. Pero cuando Dios habla y nos dice muy puntualmente: hijo mío, deja esto. O hijo mío, haz esto. O hijo mío, perdona. O hijo mío, entrega tu devocional. Etcétera, etcétera. De todas las cosas que Dios nos ha estado hablando, ¿verdad? ¿Cómo actuamos? ¿Con obediencia? ¿Prestos? ¿Con atención? ¿Con reverencia? Porque recuerda, amada iglesia, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Hay un canto, ¿verdad?, que por ahí cantamos que está basado en Isaías y dice: rompe el cielo con tu voz. Y lo cantamos y brincamos y nos alegramos. Imagínate el día que suceda eso, porque eso no ha sucedido. El día que se rompa el cielo por la voz de Jesucristo, esto va a ser abrumador.
Estoy seguro que si escucháramos su voz, imagínate si rompe el cielo, nos rompería a nosotros también, moriríamos de miedo. Entonces, esa voz de Dios tan poderosa está aquí, en su palabra. Prestemos atención, no es cualquier voz, no es la voz de tu mamá, no es la voz de tu papá, no es la voz de tu hijo, de tu hija. A veces les hacemos más caso a ellos. Es la voz de Dios. Y me impresiona tanto esa parte de Isaías, como dice, él le pide, rompe el cielo con tu voz. O sea, esto es impresionante. Entonces, amada iglesia, aprendamos a escuchar la voz de Dios, pero también a obedecerla y a no ser indiferente. Todo lo que se comparte en cada devocional, en cada estudio bíblico, en cada discipulado, en cada predicación, amada iglesia, es Dios hablando. Es Dios rompiendo el cielo, rompiendo tus cadenas, rompiendo, ¿verdad?, tus pensamientos, tus estructuras mentales. Es Dios hablando y rompiendo todo eso con su voz. ¿Y sabes qué hemos hecho? Ignorado sus palabras. Por eso cuando Natán le dice a David, has menospreciado la palabra de Dios cuando pecó con Betsabé. Él había menospreciado. Es como si te llega una voz, ¿verdad?, de parte de tu papá, por ejemplo, y te manda a hacer algo y tú dices, no me interesa lo que diga este señor. Eso es menospreciar, ¿verdad? Tiene un precio, un valor la voz, y lo que hacemos es depreciarlo. Bueno, pues eso es lo que le pasó a un David. Así que, ¿sabes, amada iglesia? Esto es a veces, lamentablemente, el pan de cada día del cristiano. Hemos menospreciado la voz de Dios. Dios ha hablado. Amén. Y hay 2 puntos que te quiero dar en este momento. Número 1, de lo que nos va a estar hablando esta carta, es que Cristo es muchísimo mejor que los profetas, es mucho mejor que la ley, es mucho mejor que los ángeles, es superior a los ángeles. Amada iglesia, no necesitas a nadie, no necesitas nada. No hay nada, no hay nadie que se compare a Jesús. No hay nada ni nadie que te dé satisfacción y plenitud que Cristo. No existe, escucha, amada iglesia, lo que te voy a decir. No existe ningún pecado que te satisfaga y te dé plenitud. No hay absolutamente nada que se compare a lo que Cristo nos da. Y te hago esta pregunta para terminar: ¿qué hay en tu vida tan importante o más valioso que Cristo? ¿Qué es eso? A veces hemos puesto, ¿verdad?, en esa preeminencia, en lugar de a Cristo, hemos puesto un pecado que practicamos. Hemos puesto ídolos. Nos hemos puesto a nosotros mismos. ¿Qué deseo ocupa el lugar de Cristo en tu vida? Tal vez estamos en este momento batallando, ¿verdad?, algunos con adicciones, con amor al dinero, con hambre de poder, con fama, con éxito, con placeres. Pues Cristo no se comparará jamás con nada de esto antes mencionado. Él es más valioso, Él es más hermoso, Él es más deseable que todo esto. Y sabes, amada iglesia, esto es lo que vamos a estar viendo en la carta de Hebreos. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Por ahí alguien escribía que Dios guarda silencio por amor. Bueno, ese es otro concepto. Eso no tiene nada que ver con lo que les estoy enseñando ahora. Esto tiene que ver con que Dios ya nos dejó su palabra y nos va a estar confrontando todo el tiempo a través de esta carta, y nos va a estar diciendo: hey, cambia de rumbo, hey, no es por allí, hey, esto no está bien, tu fe, etcétera. Va a tocar todas las fibras, ¿verdad? Hasta las más sensibles de nuestro ego, de nuestro yo. Y quiero decirte solamente esto:
El reino de los cielos, ¿verdad? Dice Mateo 13:44, dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola nos enseña que cuando va un hombre, ¿verdad? Y encuentra un terreno, y resulta que en este terreno hay un tesoro escondido, y él lo logra ver, se le abren los ojos, entonces regresa y vende todo lo que tiene para hacerse de ese gran tesoro. Ese tesoro es Jesucristo. Y por eso la siguiente parábola dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que compra buenas perlas, pero que habiendo hallado una perla preciosa, ¿quién es la perla de gran precio? Jesucristo. Fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Amada iglesia, Jesucristo es supremo. Jesucristo está por encima de todo. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es nuestro suficiente, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Así que no te pierdas estos devocionales, que Dios nos va a estar hablando de una manera muy hermosa. Amén. Y todo esto para nuestro bien, para que cada vez tú y yo nos parezcamos más a Cristo. Amén. Así que vamos a orar. Señor, gracias Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque a través de tus palabras, a través de esta hermosa carta que has dejado por generaciones y por generaciones, Señor, tú has obrado, tú has querido hablarnos, tú no estás haciendo un silencio. Ese silencio tú ya lo hiciste en estos 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el día de hoy, a partir de que Jesucristo vino a esta tierra, nos has estado hablando a través de Él. Señor, hoy yo te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra sea confrontada, sea confrontándonos, Señor, a nosotros, que sea como esa espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos ayude a poder primeramente venir a ti en arrepentimiento, creyendo que tú eres verdadero, pero también, Señor, a poder caminar y comenzar a este proceso de santificación, este proceso donde tú nos vas a confrontar, pero que también nos has prometido que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, gracias, Padre Celestial, gracias porque tú has sido fiel. Bendice tu palabra y que sea de provecho para cada uno de mis hermanos. Señor, redargúyenos, fortalécenos, danos aún más de ti, y cada vez, Señor, que queramos anhelar más de ti, danos hambre por buscarte a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, amada iglesia, Dios te bendiga. Seguimos adelante en estos devocionales. No olvides conectarte, compartirlo, amén. Y vamos a seguir siendo un canal de bendición, no solamente para nuestra comunidad, ¿verdad?, sino también para todo aquel que necesita a Cristo, amén. Así que compártelo. Dios te bendiga.